Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y del valor propio. Hola, mi nombre es Angélica Melo y hoy desde mi hogar estoy creando mi primera vuelta a experimentar un podcast que está buscando compartir un mensaje de sanidad, un mensaje de espiritualidad y ciencia a través de un testimonio de vida y a través de mi propio camino hacia la sanación. Empecé un experimento con la neurociencia y la espiritualidad hace unos años con un podcast que quería yo, tenía toda la intención de continuar, pero tuve un bache en el camino y estoy otra vez de vuelta tratando de poderlo mimetizar en algo que estoy queriendo hacer como un propósito de vida, y es dar sabiduría a lo que es el contenido de la espiritualidad y también experiencia tangible a la parte científica. Entonces les quiero contar mi testimonio de vida. Yo crecí en un hogar católico. Hace muchos años llegué a vivir a Nueva York. Soy originalmente de Colombia y durante mucho tiempo creía en un Dios que castigaba y en un Dios que recompensaba sacrificios. Entonces, en esa dualidad o esquizofrenia de una imagen de Dios que cuando hacemos las cosas mal se enoja y te castiga, y cuando hacemos las cosas bien te recompensa, vivía una especie de vida con mucha culpa. Entonces llegó un momento en que experimenté una fe muy, muy tangible y muy natural y muy auténtica. Tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Yo lo llamo así, sobrenatural, porque no se explica con las cosas como que conocemos como normales, ¿no? O naturales. Entonces, en aquella época estaba yo muy deprimida, tomaba mucho alcohol, salía mucho, rumbeaba mucho, me rumbeaba mucho y tenía una vida muy vacía. Tenía muchas metas y muchos planes y muchas incoherencias en cómo llevaba yo mi vida. Ahora sé que tiene un nombre y es como dicen, disonancia cognitiva, en la que tú tienes como algo muy claro que quieres, pero haces totalmente algo diferente, porque tu identidad y tu personalidad y tus comportamientos están arraigados en algo muy diferente a tus deseos y a tus ganas. Entonces siento que en ese caminar tuve muchos obstáculos, pero también muchos encuentros hermosos y maravillosos con Dios. Me pasó en una iglesia que fui, es una iglesia cristiana de nueva denominación, y al principio pues fue una experiencia muy loca, porque todo lo que yo experimentaba ahí era como que si Dios me hubiera traído ahí como de su mano, y ahí llegué a estar con Él en una manera muy íntima. Escuché su voz, sentí que Él me decía que me estaba esperando, y desde entonces empecé a vivir cosas muy locas que, no sé, me encontraba gente en todos lados que me hablaba de Jesús, me daban una Biblia, yo misma empecé a leer y a entender un montón de cosas que antes no entendía. Lo que antes parecía como un libro de jeroglíficos ahora tomaba vida. Y en esa época tuve un accidente, perdí la punta de un dedo, de este dedo que estoy en la cámara mostrando, y a los 15 días me creció. Esto fue una experiencia sobrenatural, como yo digo, en la que al principio pues cuando perdí esa parte del dedo me iban a hacer 2 cirugías, pero no las necesité porque el dedo solo creció. Entonces lo que pasó entre esas 2 semanas fue que recibí un mensaje a través de la Biblia, de una escritura, se llama Ezequiel 37, y habla de un valle de huesos secos, donde un profeta le dice a Dios que profetice sobre esos huesos para que crezca tendones, tejidos, carne, piel y aliento de vida llegue a ellos. Y ahí fue cuando entendí que Dios me estaba hablando. Entonces cada vez que sentía como un desánimo de, bueno, es un solo dedo y qué más da, es una punta y ya, y no importa, y no voy a ser defectuosa, pero escuchaba la voz de Dios dentro de mí que decía que a Dios sí le importaba y que me iba a devolver mi dedo. Entonces al cabo de 15 días yo siempre oraba esa escritura, lo visualizaba y sí creció. Entonces de ahí empecé a ser catapultada a una fe infinita en la que caminé por muchos años.
fui o tuve el privilegio de ir a muchos países como misionera. Orábamos por personas que sanaban, les crecían partes del cuerpo, veían, los que no veían, ciegos veían, paralíticos caminaban, personas con cáncer se les desaparecía en un instante. Entonces pude entender que había una parte de nosotros, dentro de nosotros, que era un poder infinito de sanidad, en la que de alguna manera nuestros pensamientos con la parte espiritual se alineaban y ocurría en la parte física una materialización de esa fe, ¿no? Que es la sanidad física en ese momento. Esto fue hace muchos años, esto fue en el 2010-2011 y digamos que fueron 7 años en los que yo caminé con esa realidad del cielo aquí en la tierra. Me pasaban cosas increíbles, manifestación de dinero, multiplicación de mi cuenta bancaria, regalos que recibía de personas cuando en esa época no hacía mucho dinero, una fe infinita y una libertad constante. Entonces era algo muy bonito que viví con Dios y que me enseñó a entender que había una parte de mí que estaba despertando a la claridad, ¿sí? Estaba siendo consciente ahora de que aquellas decisiones que yo tomaba no estaban basadas en el temor, sino en la conciencia del amor de Dios dentro de mí y para mí. Pero siento que todo tiene como una especie de propósito y esa sanidad o libertad en la que caminé por muchos años tuvo un deterioro o un instante de cuestionamiento porque empecé a tener otros problemas de salud y en las que yo ya así mágicamente no sanaba. Presenté unos problemas de ovario, de quistes en el ovario, pero eran tumores que eran de este tamaño, o sea, del tamaño de una pelota de fútbol americano. Y por 2 o 3 años tuve varias cirugías, varios tratamientos y nadie daba con el chiste, hasta que una amiga me habló de biodescodificación. Entonces empecé a buscar respuestas en otros lados fuera de la parte de la fe religiosa o cristiana y encontré que se parecía mucho a lo que Dios ya había hablado a mi corazón, que es el hecho de encontrar dentro de ti respuestas de identidad que no sean a través de la autocrítica, de la culpa, de la falta de perdón, sino desde el amor y cómo eso se va manifestando también en el cuerpo como sanidad. Y esta vez necesitaba crear conciencia de los traumas que tenía de niñez, de ancestros, de personas en mi vida que me transmitieron realmente estas situaciones de creencias limitantes donde yo misma tuve que enfrentar mucho dolor para poder saber que a través del encuentro mío con ese dolor iba a encontrar la libertad de poder encontrar mi ser auténtico y mi ser capaz. Entonces decidí encontrar en esa búsqueda una guía. Me licencié como terapeuta de bioreprogramación neuronal y empecé a escribir también acerca de ello. Tengo un libro, un manual que se llama Diario de Biodescodificación, en la que a través de una serie de herramientas y testimonios yo hago que la persona pueda entender cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esos síntomas o esos patrones tóxicos de comportamiento que se siguen presentando, para poder llegar a la raíz de donde se crearon estos pensamientos y esas creencias para poderlos reprogramar. Así que a través de la reprogramación del inconsciente pueden las personas empezar a crear y a manifestar desde la fe, el amor y la identidad de libertad y aceptación total. Entonces, hoy quiero despertar este nuevo reto que es ponerme frente a las cámaras y poder hablar de esto a la gente que esté dispuesta a escucharlo o que de alguna manera puede ser que les sirva, ¿no? Este es mi inicio, esta es mi introducción. Va a haber capítulos en los que invite personas que también tienen mucho que compartir acerca de este tema, sobre todo porque mi fe cristiana nunca fue cuestionada por la ciencia, sino que fue explicada a través de la ciencia y sigue siendo para mí una conexión que no se puede separar. O sea, somos tanto cuerpo como espíritu como mente. Entonces las 3 cosas tienen que operar en armonía para que haya realmente una vida plena. Entonces quiero que gente comparta su testimonio desde su fe, desde la ciencia o desde la experiencia física de recibir sanidad y que
que nos pueden compartir para poder igual aprender y aplicar a nuestra propia vida. Y sí, voy a tomar este reto y a invitarlos a todos ustedes a este caminar hermoso que he tenido yo de transformación, que ha dado muchos frutos en mi vida y que lo sigue dando, y espero que sea una herramienta que también les pueda ayudar a ustedes. Gracias por acompañarme y espero que vengan temas muy interesantes y que les puedan a ustedes cautivar. Una cosa más que quiero compartir es que para mí es difícil tomar la decisión de crear contenido, porque si hay algo con lo que he luchado en mis creencias limitantes es esta necesidad de aprobación externa. Entonces, antes de ser rechazada, me rechazo y no hago nada. Y quiero retarme a mí misma y pensar que sí puedo hacerlo sin necesidad de esperar algo, de esperar un resultado. Escuché hace poco un podcast o una entrevista que se le hizo a un hombre autor de un libro. Creo que es algo así como El niño, el caballo y algo más. No he leído el libro, lo quiero leer, pero el libro ha estado en el mejor del vendido de la lista del New York Times por no sé cuántas semanas, digamos como 250 semanas, una cosa así de loca. Y han sido millones y millones de copias vendidas en el mundo. Entonces el autor del libro estaba siendo entrevistado y esta persona le dice: ¿y usted por qué cree que le fue tan bien? ¿Cuál fue como el secreto de su éxito? ¿O cómo se siente de haber hecho un libro que ha leído tanta gente? Y entonces él dice que él se remonta a la experiencia que tuvo la primera vez que lo lanzó, donde él estaba firmando libros en una librería y estaba promocionando su trabajo, y después como de una hora de fila había un muchacho de 18 años que se acerca, no tenía libro en su mano. Entonces él dice: bueno, ¿y cómo vas? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Y él dice: solo quiero decirle hoy que decidí quedarme. Y entonces él quedó confundido, como quedarse en la fila, quedarse acá, quedarse qué. Y él dice que gracias a su libro decidí quedarme vivo, no quitarme la vida. Entonces me da emoción esa historia, porque él dice: si hubiera sido solo ese niño al que yo tocara, habría valido la pena escribir el libro. Si una sola persona había sido tocada por mi trabajo, mi propósito de vida, que es este libro, ya hubiera cumplido con todo. Entonces así siento yo que este va a ser mi contenido, que si fue solamente por una sola persona que escuchara mi testimonio y que tuviera una razón más por sonreír, por vivir, por buscar ayuda, por tener fe en sí misma y tener un despertar espiritual, entonces pues vale la pena arriesgarse, ¿no? Gracias. Tú vales mucho.